Bueno, esta historia que se la cuento mucho a la gente que me sigue y sobre todo a los que van a ver mi monólogo en teatro es una pequeña metáfora de lo que en realidad sucedió en mi vida y de por qué terminé afortunadamente convirtiéndome en periodista. Cuando yo era niño, mi abuela se la pasaba leyéndome libros de aventura y me inculcó la lectura desde los 5 o 6 años. Así que cuando yo tenía como unos 6 7 yo me imaginaba que cuando tuviera unos 19 sería como los héroes de mis libros, ¿no? Jacques Cousteau, Sir Edmund Hillary, el primero en llegar al Everest, un tipo, un apuesto aventurero de luenga cabellera que estaría tal vez conquistando las cumbres heladas de los Himalayas. Pero no, cuando cumplí 19 años, pues apuesto definitivamente no era. No estaba conquistando las cumbres de los Himalayas, no era un aventurero y mi máxima aventura era estar, eso sí, en unos fríos dignos del Himalaya a las 6 de la mañana en una finca de la Universidad de La Salle con el brazo metido en el culo de una vaca. Y mi educación había sido un poco la educación que nos dieron en mi época, que era como de animalitos, ¿no? Si usted hace bien le damos un premio, si usted hace mal lo castigamos, no importa cómo salga el resultado. Usted estudiaba una cantidad de cosas y no le decían por qué. Y yo estaba ahí con el brazo metido en el culo de la vaca porque me habían dicho que tenía que estudiar zootecnia y que me tocaba pasar el examen de reproducción bovina. Y por casquivana que sea una vaca no le gusta que le metan un brazo por allá, los animalitos sufren y de pronto la vaca se quedó quieta y yo dije, uy, aquí algo está pasando porque que la vaca no protestara uno pues y sentí que la vaca me estaba mirando, entonces yo saqué la cara para ver y efectivamente la vaca me estaba mirando. Y yo digo que la vaca me habló, telepáticamente, ¿no? Porque las vacas no dicen ni mu, pero la vaca me habló. Me dijo, hermanito, ¿a usted le gustaría que yo le hiciera lo mismo? Yo sentí una vergüenza con ese animal. Yo que odio el maltrato animal, que amo los animales, le dije, hermana vaca, lo siento, perdóneme, pero pues es que a mí me dijeron que tenía que hacer esto y como mi educación es que tengo que hacer lo que me digan sin chistar, sin pensar, sin analizar, porque esa es nuestra educación, pues aquí estoy haciendo para sacar la nota. Me digo, le voy a cambiar la pregunta. ¿A usted le gustaría quedarse haciendo eso el resto de su vida? Y yo de mierda de vaca hasta acá, con ese frío a las 6 de la mañana en un hato de la sabana de Bogotá, que lo único calientico que tenía era el brazo que tenía entre la vaca, tuve una revelación, una epifanía, o sea, dije, gracias hermana vaca, y ese día me di cuenta pucha, uno tiene que enfrentar sus temores y que el sueño que iba a realizar era el de mi papá y no el mío. Y ahí tuve los cojones de decirle a mi mamá y a mi papá, no quiero ser zootecnista. Con tan mala suerte que como me habían enseñado a seguirlas, a obedecer también, pues saqué las mejores notas del semestre, de la carrera, y me regalaron una especialización. Y regalado hasta un puño, o sea, casi no me sacan de la Universidad de La Salle, casi que les toca con abogado. Pero a esa vaca le debo el haber tenido el coraje de decir esto no es lo que quiero y empezar a buscar mi verdadera identidad. Pero donde hay esperanza, hay vida y futuro. Pero como en toda guerra desigual, como en toda causa y batalla al parecer perdida, como en toda historia épica, generalmente es un puñado de héroes los que al final salvan el día. Sí, bueno, yo empecé de rock, a los 14 me regalaron un disco de Kiss y empecé de metalerito allá en mi pueblo, en Tunja, lo cual era bastante complicado porque en las fiestas solo se oía salsa y vallenato y usted llegaba ya con su pinta de metalero y no conseguía vieja, no conseguía con quién bailar. Pero bueno, me fui migrando de esa música un poco más al new wave, al techno y al indie, como con Depeche Mode, The Cure, todo eso, finales de los 80s. Empezó a ser la banda sonora de mi vida. Y cuando yo decidí que no quería ser zootecnista, pues obviamente me quedé sin trabajo. Y tuvo a bien don Héctor Buitrago y su socio que tenían un bar que se llamaba Transilvania, me dieron un puesto, primero en la portería del bar, después colgando los abrigos, después ya terminé siendo DJ, barman, pasé por todas las posiciones y digamos que ese bar me mantuvo como durante 8 años mientras yo lograba encontrar lo que yo quería hacer, pues que era expresarme audiovisualmente. Mi sueño más grande era estudiar cine, pero digamos yo ya sin el patrocinio paterno y con la situación bastante jodida, me quedaba difícil meterme a estudiar cine, digamos, acá había solo una universidad que tenía esa carrera, después salió la facultad en la Universidad Nacional, pero yo tenía otra cosa que me apasionaba en la vida, que eran los deportes de riesgo, o de aventura mejor.
Entonces yo era escalador, yo traje las primeras cuerdas de bungee a Colombia con mucho sacrificio, fui el primer colombiano que hizo salto de bungee dentro de Colombia. Y aquí en el circuito de los bares de la zona G en Bogotá, la zona T, ya la gente me reconocía, que administraba tal bar y tal cosa, y porque era el tipo que hacía bungee y hacía todas esas cosas. Así conocí a dos amigos, a Eduardo y a Nicolás, estudiantes de diseño de la Universidad Javeriana, que ellos eran skaters y tenían el sueño de hacer la primera revista de deportes de riesgo en Colombia, y a ellos les parecía que yo era como el man que más sabía, simplemente porque yo practicaba varios de esos deportes y tenía varios amigos, no era que supiera mucho, pero sí estaba como conectado. Entonces empezamos esa quijotesca aventura de hacer la primera revista de deportes de riesgo. Se llamaba Mundo Sin Límites, quebró, pero conseguimos unos patrocinadores de Bucaramanga, unos parapentistas, y arrancamos de nuevo. Ahora ya no se llamaba Mundo Sin Límites, sino Sin Límites, y alcanzamos a sacar 7 ediciones. ¿Usted qué hacía? ¿Y era editor? Hacíamos de todo, éramos toderos, imagínense, yo con la ortografía tan mala que tenía, pero me gustaba mucho leer desde antes, pues entonces empecé a escribir más o menos la mitad de los artículos. Y empecé a aprender, un amigo mío que compartía conmigo un apartamento, Julián Torres, que era director de fotografía de comerciales, me empezó a enseñar principios de fotografía y lo más sencillo, porque me tocó aprender a tomar fotos, pero me fui dando cuenta que tenía el feeling para lo visual. Entonces yo hacía fotos de los artículos, yo escribía, hacía la editorial, Nicolás escribía otra parte de los artículos, Eduardo hacía casi toda la diagramación, éramos un equipo de 3 gatos haciendo la revista. Y bueno, logramos sacarla 7 veces, y cuando ya estaba a punto de sobrevivir por sí sola, cuando ya teníamos pauta, lectores, etc., los patrocinadores originales se pelearon entre ellos y se acabó el proyecto. Pero a mí ya me quedó como una experiencia y me quedaron ganas de seguir trabajando en eso. Empecé a llevarle artículos a Isabela Santo Domingo y a Carl Troller en la revista Shock. Entonces yo empecé a hacerles artículos de eso, empezaron a funcionar, primero gratis, o sea, yo llevaba la pruebita gratis, como al quinto que les regalé ya, Isabela me dijo, no, pues haga uno y cuánto nos cobra. Empezaron pagándome en freelance, como esto era parte del grupo de cromos, entonces en cromos me pidieron una crónica, otra crónica, fotográfica y escrita. Entonces cuando iba a hacer algo para cromos y tenía que tomar 5 fotos, yo pedía 10 rollos o 15. Para aprender con ensayo y error. Era obviamente fotografía análoga. La paciencia. Sí, y pues digamos como que usted simplemente se decía, bueno, vaya a pillar unos rollos, y yo ya pedía 10 y nadie decía son 10, son 2, es 1. Les entregaba unas buenas fotos y unos buenos trabajos, y fui aprendiendo así un poco con los recursos de ellos, y ahí me quedé un buen tiempo. Inclusive llegué a hacer las portadas y la fotografía de moda de Shock. Hasta cuando de pronto ya tenía el pelo verde, en esa época, andaba muy en esa onda alternativa, podríamos decir. Tenía un piercing acá, tenía tatuajes cuando nadie tenía tatuajes. Entonces Iván Lalinde, que hacía informes de farándula, me vio algún día y me propuso como personaje por la revista y esto. Entonces me hicieron esa nota, y Juan Esteban San Pedro, que estaba buscando un personaje raro para un programa de música, me vio en ese informe, me llamó para hacer un piloto de un programa musical que se iba a llamar Zona Tórrida. Me pagaron por el piloto y todo, el programa nunca salió al aire, eso se quedó ahí, y yo creí que me iba a tocar volver a trabajar en los bares, pero de pronto un día cualquiera me volvió a llamar porque tenía un proyecto que se llamaba Francotiradores, y le parecía chévere tener un man que hiciera cosas raras, deportes raros, cosas así. El programa era totalmente light, no había nada de profundidad en el programa, pero era mi primer chance en televisión. Y entré y empecé haciendo lo que me pedían, que era básicamente payasear y hacer lo que me gustaba. Vaya, bótese en un avión, vaya, baje, rapel, tal parte, hasta yo mismo ponía los temas. En medio de esa lucha ahí me costó 2 años tomar el valor suficiente para decir, veis, si en vez de ir a botarme de todas partes, ensayo a escribir algo. Me gustaba mucho leer y siempre me ha gustado, y me arriesgué con la primera crónica, que fue sobre los niños que pasaban por el cable en Guayabetal, allá donde está el puente de Chirajara que se cayó, que esa crónica marcó a mucha gente, le gustó a mucha gente, y se la llevé al noticiero.
y entonces causó tanto hit que entonces Álvaro García, director del noticiero RCN en ese entonces, me dijo, traiga lo que quiera, y le pedí permiso a Juan Esteban, y empecé a llevar las crónicas, hasta que me ofrecieron trabajo en el noticiero, que era lo que yo esperaba, que ellos me pidieran a mí que fuera a trabajar allá. Y así pude poner ciertas como condiciones sobre los temas que quería hacer, el tiempo que quería, y más o menos me lo dieron, y con tan buena suerte que tal vez a los 4 meses de estar en el noticiero ya me gané mi primer premio de periodismo Simón Bolívar, y eso me abrió las puertas para poder pedir recursos para tener un programa propio. Nace El Mundo Según Pirri. El programa estuvo más o menos unos 5 o 6 años, le iba muy bien, pero estaba el sábado por la noche. Yo hacía unas cosas, unas crónicas bonitas, pero también mucho de viajes y de cosas fuera del país, hasta que cayó en mis manos el caso de Garavito. Y en esos tiempos yo sentía un poco como de compromiso de verdad con Colombia, sí, como un deber de país, como que además me calaba una frase que tener un micrófono y una cámara no es un privilegio, sino una responsabilidad. Y dije, voy a tratar de conseguirme esta entrevista a este señor, que duré 3 años haciendo ese especial. Y mi objetivo era que después del especial la sociedad se diera cuenta que este señor no es un señor que pudiera quedar libre, porque eso era poner en peligro a otros niños. Y dije, si ese programa llega a su objetivo, pues me prometo a mí mismo proponerle al canal RCN cambiar El Mundo Según Pirri por Especiales Pirri y dedicarme exclusivamente al periodismo de denuncia. Y así fue. Y trabajé en periodismo de denuncia más o menos hasta el 2014. Nacimos en una tierra bendecida, una tierra que lo tiene todo, desde el estoico frailejón que crece contra el viento frío del páramo por allá en la tierra del oso de anteojos y los dominios del cóndor, hasta los exuberantes dominios del bosque tropical húmedo y sus marañas de árboles y plantas en donde aúlla el mono y repta la serpiente. En el 2014 yo estaba, digamos, a propósito del tema este de la depresión, por el que mucha gente me ha preguntado en estos días, para esa época, para más o menos como para el 2009, 2008 fue que a mí me diagnosticaron la depresión. Y la depresión aparece cuando ya el nivel de estrés en mi trabajo se multiplica, porque de pasar de hacer El Mundo Según Pirri a Especiales Pirri fue un cambio total de escenario. Entonces ya era denuncia sobre los hijos de los presidentes, sobre los congresistas, sobre sus negocios, y inmediatamente empezó primero la intimidación jurídica, que era la cantidad de cartas diciendo te vamos a demandar, y bueno, a mí yo no dormía, era una lluvia de cartas, eso es la carta de Lombana, la carta de Granados, yo no dormía, hasta que empecé a darme cuenta que yo no tenía que cargar toda esa responsabilidad y que había un departamento jurídico en RCN que lo hacía por mí. Sin embargo, vinieron cosas como que es cuando ya empiezan a tratar de desprestigiarte a través de la calumnia. Entonces hice un especial sobre Cartagena que dejaba muy mal paradas a las autoridades de Cartagena y al alcalde de Cartagena, y me armaron mi primer montaje. Me acuerdo que amenazaron a las fuentes de mi informe. Una era una prostituta adolescente que tenía una hija y el otro era un expandillero que había dejado la violencia. Y a uno le dijeron que si no mentía y decía que yo le había pagado por el informe, que lo metían en la cárcel por porte ilegal de armas. Y a la chica la amenazaron de quitarle la hija. Y la citaron a una rueda de prensa, a la que citaron a todos los medios en Cartagena, dizque para entregar unos informes de unos allanamientos, pero todo estaba planeado para que cuando llegaran les dijeran, miren, les tenemos la chiva de lo de Pirri, que este informe fue comprado. Entonces a mí alguien me llamó de Cartagena y me dijo, y además salió un informe en el Heraldo que no tenía ni contraparte, ni contrastación, cero rigurosidad. Yo esa semana creí, yo me sentía, pensaba que eso solo pasaba en las películas. Entonces yo decía, ahora por hacer mi trabajo, entonces voy a quedar en la picota pública como un tipo que paga por los informes. Fue una semana terrible para mí. Y esto era de llegar a la casa a no poder, toda la noche comiendo techo, pensando, puta, pero ¿cómo es que le pueden hacer a uno esto y salirse tan campantes? Logramos a través del bienestar familiar y de otras instituciones que apoyaran a las fuentes para que pudieran salir y decir la verdad. Y al final se cayó toda la trama y finalmente el alcalde terminó condenado por un proceso. Y finalmente murió de viejo, feliz, porque este señor por su edad nunca lo metieron a la cárcel, casa por cárcel. Bueno, pero el caso es que salí afortunadamente con la frente en alto y bueno,
Siempre me di cuenta, digamos, que yo no soy periodista de universidad y tal vez me haya faltado academia, pero pues no hay que tener 5 dedos de frente para entender desde que uno entra a este oficio y empieza a aprender de otros, que lo primero es la rigurosidad y lo segundo es el profesionalismo y hablar con las dos partes. Entonces pues yo trataba de hacer mis informes con la mayor rigurosidad posible, gracias a eso nunca tuve que rectificar en todos mis años de carrera. Ustedes fueron un informe sobre las FARC, por ejemplo, hicimos uno que se llamaba que las niñas de las FARC. Fuimos los primeros que publicamos un video que probaba el entrenamiento de niñas de 14 y 15 años en campamentos de las FARC. Entonces usted era un héroe para las Fuerzas Armadas y para toda la gente que, ¿no? Pero pues para la guerrilla usted no era exactamente un héroe. Me llegaba la cartica y la publicaban allá en el periódico de las FARC, insinuando que tal cosa. Pero si usted hacía un informe como el que hicimos, que ganó varios premios, que se llamó el ABC del paramilitarismo, no, entonces usted lo que era un mamerto, o que quién sabe si es que era de izquierda o tal cosa, porque eso ya no le gustaba a tanta gente. Pero como usted los atendía por igual, por lado y lado, porque en este país pecadores están por lado y lado, y sobre todo mucho a la corrupción, pues no tenían como desprestigiar mi trabajo tratando de insinuar que se trataba de algún interés político, alguna afiliación política. Pero luego ya vino un caso específico en el que simplemente un jueves a las 5 de la tarde me llama el jefe de seguridad de RCN y me dice, mire, acá nos acaba de llamar la fiscalía, un informante de la prisión de máxima de seguridad de Valledupar, a cambio de beneficios, acaba de cantar un plan que hay para matarme. Entonces ni siquiera me amenazaron, sino supuestamente ya me iban a hacer la vuelta. Y yo al otro día estaba montado en un avión y me fui del país 3 meses, mientras me armaban un esquema de seguridad. Cuando volví al país, entonces ya mi vida cambió completamente, ya empecé a ser una persona que entonces andaba en su carro, al principio tenía un carro, una moto, 3 escoltas. Claro, pero yo no sé, mi mente actuaba como con un mecanismo de defensa y yo no salía con miedo a que me fuera a pasar algo. Pero no era como una cosa que yo me propusiera, era tal vez como una negación. Lo que sí es que obviamente la vida de uno se empieza a volver un poco más incómoda, uno pierde la privacidad y al principio a uno le parece que no lo está afectando, pero después se da cuenta que sí le está afectando. Usted va en su carro con sus escoltas, que igual son muy buenas personas, tal cual, pero se da cuenta que usted, por ejemplo, no puede hablar con su novia en el carro, porque usted ya no tiene una vida, o que no puede andar por ahí libremente como cualquier otra persona, sino que siempre tiene que estar pensando, no, pues que toca por esta entrada, que toca por la otra, que mejor no. Y poco a poco eso lo mella a uno un poco, y todo eso vino contribuyendo como a que mi situación de tranquilidad se agravara, digamos, hasta llegar al punto de tener que ir al psiquiatra y al psicólogo y decir, miren, no estoy durmiendo, soy un tipo irascible todo el tiempo, no me logro concentrar para trabajar. Había días que pasaba 3 días tratando de empezar un texto, porque usted iba a empezar a escribir y terminaba pensando en los escoltas, en las amenazas, en la otra cosa, en la presión, en el bloqueo, y lo más desesperante era el insomnio, tratar de llegar a descansar a su casa y no poder dormir. Porque la depresión se manifiesta de muchas maneras. La gente piensa que la depresión es simplemente estar vuelto mierda ahí, pero no. Hay muchas maneras como se puede presentar. Entonces, por eso, hacia finales del 2014, yo dije, primero ya no estoy disfrutando mi trabajo, porque yo disfrutaba mi trabajo, lo amaba, pero me senté un día y dije, esto no lo estoy disfrutando. Segundo, esto está acabando con mi salud. Yo necesito hacer un stop. Entonces quise retomar mi sueño de estudiar cine y me iba a ir para el New York Film Academy, pero con esa fragilidad emocional que tenía, yo dije, yo no me puedo ir a vivir solo a Nueva York. Esto no va a resultar. Entonces, ¿qué hice? Estaba viendo un día unos videos yo soy buzo y me encanta mucho el océano, estaba viendo unos videos de unas mantarrayas gigantes por allá en las Maldivas y vean, me gustaría hacer esto. Y me acordé de otro sueño que tenía de unas ballenas en Tonga y entonces cogí un mapa del Pacífico Sur
que me encantaba porque a mí me apasiona la historia de la Segunda Guerra Mundial. El Pacífico Sur es una parte del mundo que nadie conocía ni le paraba bolas hasta que los japoneses y los americanos no se enfrentan por todo ese pedazo de océano que va desde Hawái hasta las Islas Salomón, la Polinesia, todo casi hasta Australia. Entonces cogí un mapa y empecé y dije, escucha, voy a renunciar a mi trabajo y voy a agarrar una mochila y me voy a recorrer todo ese Pacífico. Y arranqué de la isla de Pascua, recorrí toda la Polinesia francesa, toda la Polinesia, Tonga, Samoa. Viajé una gran parte con una gran amiga fotógrafa, Jackie Frisch, todo ese tramo. Estamos aquí, al lado del cráter de lava del Niñarongo. Aquí uno pierde las dimensiones. Si uno no pone un humano en una pared de estas y lo ve, no se da cuenta del tamaño de este cráter. Llegamos a tener el rating más alto de un programa periodístico y me siento muy orgulloso de eso porque nunca fue un rating hecho de un informe de fantasmas ni de cámaras de seguridad mostrando un sicario cómo matan gente, sino fueron informes ganados. Fueron ratings ganados con informes como ese, el ABC del paramilitarismo, las líneas de las FARC, o sea, reportajes de largo aliento muy bien hechos. Entonces, antes de irme al viaje me dijeron, mire, le vamos a dejar un sueldo que era más simbólico que otra cosa, pero me ayudaba. Y cuando usted vuelva del viaje, nos da la primera opción si quiere volver a televisión. Me fui, estuve casi un año sabático, no fue un año completo, pero... y me sirvió muchísimo. Yo siento que llegué como si hubiera cogido el alma y la hubiera metido en una lavadora y le hubiera sacado todo y lo mismo la cabeza y como listo y con la energía para volver a empezar. Y al regreso escribí una obra de teatro, un monólogo, lo presenté en varios teatros. Bueno, muy bien, mi vida todo muy bien. Luego hicimos el intento de regresar con RCN. Finalmente RCN me canceló el programa. Pues mira, temas de los que todavía se están hablando, nosotros los teníamos casi que ya hechos. Teníamos el cartel de la hemofilia, teníamos todo esto del doctor Lyons que le siguen saliendo Muertos del Milán. Le siguen saliendo todos estos escándalos. Ahora es el cartel ese señor desfalcó la salud de su departamento de una manera. Teníamos un informe de John Calzones muy interesante. Teníamos un informe sobre el negocio de la venta de motos versus la mortalidad en motos que se había disparado en Colombia. Teníamos un informe todo sobre el Tolima que empezaba con los Juegos Nacionales y ese desfalco inmenso. ¿Se la habían pillado todavía? Pues se la habían pillado, pero nadie se había metido a mostrar exactamente y buscar quién eran. Pero al mismo tiempo lo habíamos hecho redondeando, también mostrando el Tolima y todas las cosas espectaculares que tenía. Y bueno, en fin, teníamos 10 programas completos terminados, incluido un programa pues, que era la investigación al doctor Lizcano del Congreso. Pero el programa se quedó ahí y a mí me dio una crisis existencial un poco porque primero veía que el país veía un poco para dónde iba el país periodístico, ¿no? Me parecía que iba para un lugar mucho más complicado en el que yo había estado. Segundo, pues me fue muy triste un poco decepcionarse de mucha gente que conocía y en la que confiaba. Y tratar de entender también que muchas veces la gente tiene que tomar decisiones. Uno toma decisiones periodísticas, ellos toman decisiones empresariales. Y mi mamá me decía eso, mi hijito, era que no le convenía. Yo me había quedado sin trabajo, le decía a mi mamá, no me ayude. Pero después me quedé pensando y un día viendo Twitter todavía, estábamos en plena campaña pues, entre uribistas y el Centro Democrático, la U, Fajardo, quién iba a ser el próximo presidente, y me puse a ver cómo había crecido las fake news y la trampa y la cochinada en Twitter y sentí un alivio de no estar ahí en los medios. Dije, no, la verdad me hicieron un favor, me voy a desconectar un tiempo y me voy a conectar con algo con algo de lo que creo que todo el mundo debería estar hablando y nadie lo está haciendo, que es del planeta.
Porque a la larga, y a la larga puede quedar la izquierda, puede quedar la derecha, puede que... Mire, todos esos problemas de los humanos son realmente insignificantes en el momento en el que colapse este planeta, que al paso que vamos podría pasar. Y dije, me voy a dedicar a viajar. Y como yo ya no puedo viajar sin mi cámara, dije, voy a dejar a viajar y a mostrarle a la gente, sobre todo a la gente joven que me sigue en redes, lo que todavía tenemos en el planeta y lo que podríamos perder. Y una cosa llevó a la otra, terminé metiéndome con un grupo de documentalistas, uno de Nat Geo, otro de Discovery, otro de IMAX, en un volcán al que solo se han metido 15 personas, o hasta ese momento nos habíamos metido 15 personas. Eso fue otra epifanía, realmente uno bajar ahí, asomarse a lo que llamo el corazón del planeta, sentir la absoluta insignificancia que somos como seres humanos, sentir la Tierra vibrar a través de uno, y asomarse ahí y decir, esto es una ventana a la formación del universo en tiempo real, esto éramos hace millones de años, esto es el Sol, esto es parte del Big Bang, eso le da a uno una... Es como, así como dicen que los astronautas ven la inmensidad, la inmensa pequeñez de la Tierra desde afuera, yo la podía ver desde ahí. Y bueno, y viajé, estuve en Bahamas, estuve 2 meses y medio en África, he estado generando una cantidad de contenido con la esperanza de que alguien en algún momento lo quiera para contarle todo esto a toda esta nueva generación especialmente, pues, y a toda la gente, y para alimentar mis redes sociales. Y después me llamaron a Red Más Televisión para darme un pequeño espacio que tengo los domingos, que obviamente es un programa de bajo presupuesto, sin mucha profundidad, no tengo presupuesto para producción, pero tengo una ventana ahí como para seguir hablando un poquito. Y en eso estoy, en la generación de contenidos que abren sobre el planeta y que le abren sobre todo casi siempre la gente ve todo esto en inglés o por Discovery o por Nat Geo, siguiendo personas de otros países. Yo quiero contárselos en español y en colombiano y ahí estoy elaborando mis proyectos y esperando que alguna plataforma, a ver en qué plataforma empezamos. Gracias.